contacto con los productos, esté en contacto con los productos, productos adaptados a él, los adaptamos a los diferentes escenarios que podemos tener y sobre todo pues para en esa descarbonización de la energía, pues oye, que seamos un poco líderes en ese camino que se inicia para una época completamente descarbonizada. Y bueno, pues Aico como empresa es de origen chino, fundada en el año 2009 como fabricante de células fotovoltaicas, la célula de los módulos, empleadas en las mayores y principales marcas de módulos que hay actualmente en el mercado. Se utilizan células de Aico, muchos de ellos, pero la célula, la que sería la tipo N o las células PET, las células con back contact, las ABC, serían únicas y exclusivamente para Aico. Pero como comentaba, pues una empresa originada en China, pero ya empezando a distribuirse por todas partes del mundo y en Europa ya llegamos el año pasado, centrados en Alemania, pero por ejemplo con sede obviamente en España y Portugal. No sé hay un problema. Vale. Lo principal que vamos a ver, que bueno, pues el 20% de los ingresos de AICO son destinados en I+D, principalmente porque es una empresa que ha evolucionado a costa de la tecnología. O sea, la tecnología ha sido la empresa que ha impulsado la tecnología en la fabricación de módulos fotovoltaicos. En el año 2016 es el que inventa la tecnología pertubular y en el 2019 el que lleva la producción de las células de 210 milímetros, las de los grandes módulos de utility, a escala industrial. Luego ya, digamos, lo que seríamos la era del N-Type, ya ese salto que se pasa del P-Type al N-Type, pues es el fabricante que crea o inventa la célula back contact de tecnología N-Type, que sería la célula que emplean los módulos de Aico. Y luego ya lo que ya llegaríamos, que será presentado a partir de SNEC, pues una tercera generación de módulos que tardará en llegar al mercado, porque hoy vamos a estar aquí presentando lo que va a llegar ya este verano a España, que sería la segunda generación de los módulos. Pero bueno, ya pues se va a ir empezando a mostrar cómo va a ir avanzando un poco la tecnología, ya cómo va a ser ese futuro de la tecnología, hablando de módulos fotovoltaicos. Esto es parte de un report de Tiger News en el cual que aparecen todos los fabricantes de módulos fotovoltaicos y desde la aparición de Aico siempre ha liderado la posición como módulo más eficiente. Y respecto a la fabricación de módulos, pues es la primera empresa que tiene la fabricación tanto de células como módulos integrados en la misma fábrica. Una fábrica completamente robotizada que ha ido evolucionando hasta alcanzar lo que es la fábrica, que es como el juguete un poco del fundador. Actualmente hay 70 gigas de capacidad de fabricación, 35 para células top-core y actualmente 35 para células ABC, que se están ampliando las distintas fábricas se están ampliando para poder tener, incluso alcanzar los 100 gigavatios de generación. Y bueno, lo que se puede ver en este vídeo que tenemos aquí en la esquina es que ahora han aparecido personas, ya que al estar completamente robotizado, las personas solo participan en lo que es la parte de calidad y de comprobación de la correcta fabricación de los equipos. Bueno, voy a esperar que ya no queda mucho del vídeo. Y ya continuamos porque, bueno, pues vamos a empezar a entrar en lo que es la parte más de producto, la parte que quizás pueda ser más interesante. Pero bueno, esa visión que tiene la empresa, pues lo que al final es, oye, conseguir que en todos los sitios donde se puede instalar fotovoltaica se instale, pero no solo eso, que se pueda generar lo máximo posible con el espacio que tenemos limitado. Vemos tejados en los que ya hay una cubierta en la que se pueden instalar como mucho, no voy a inventar, en un CNI, pues 100 kilovatios pico. Bueno, pues que esos 100 kilovatios pico nos generen la mayor potencia posible, o la mayor energía posible. O mejor dicho, más que hablar de kilovatios pico, que puedo instalar 100 paneles. Bueno, pues que esos 100 paneles nos generen la mayor energía posible porque tengan una mayor potencia que el resto de que comparado con otras tecnologías. Y ya vamos a entrar un poco a hablar de lo que vienen siendo los equipos. Los módulos de AICO están divididos en tres gamas. La gama residencial llamada No Star,
donde tendríamos ese modelo full black, completamente negro, que sería un poco como nuestro abanderado, nuestra bandera y un módulo más conocido. La gama de CNI, la gama comercial industrial, que sería la gama Comet, que vamos a tener dos versiones. Un módulo que será de un poquito más grande, con célula de 192, y un módulo con las medidas del módulo de CNI que tenemos ahora en ICO actualmente. Unas medidas de 2,278. Ahora veremos un poco las potencias que alcanzarán cada uno. Este será del mismo módulo que el tamaño que el módulo de Utility Scale, que sería el módulo bifacial que vamos a tener. Es el módulo de la gama Stellar. Y aquí en el medio, pues he dejado este módulo, el Nebular, lo he dejado para el final, porque es el nuevo módulo de bajo peso. Es un módulo que son menos de 8,2 kilos por metro cuadrado, va a alcanzar los 440 vatios pico. Tiene marcos, a que se instala como cualquier otro módulo normal, lo que pasa es que no se emplea vidrio, se emplea una fibra de vidrio del frontal, y lo que conseguimos es tener un módulo muy eficiente, 22 con algo de eficiencia, y sobre todo un módulo de muy bajo peso para esas cubiertas en las que podemos tener problemas de cargas por cómo está hecho el techo o cualquier otro problema que pueda haber. Entonces, pues bueno, un poco volviendo a lo que comentaba antes de conseguir una mayor potencia en un mismo tamaño de tejado, pues lo que tenemos es un módulo que vamos a tener mayor potencia que en otros en el mismo tamaño, por lo tanto vamos a tener un mayor beneficio, no solo por la mayor potencia, sino por la optimización de sombreados que vamos a ver, los de temperatura o la menor degradación. Y luego respecto a la seguridad, pues tenemos un módulo que es resistente a microcracks y que además le afectan menos los puntos calientes. Entonces ya vamos a ver una pequeña comparativa de estos módulos. Lo que vamos a ver es que, por ejemplo, el módulo residencial, pues tenemos en torno a unos 25, mismo tamaño, 25 vatios pico más que el Topcon. En el módulo de CNI de los dos modelos, el pequeño, pues unos 35, 45 en el grande, que alcanzaremos unos 655 vatios. Y si ya nos vamos a un módulo más grande, pues podemos alcanzar los 50 vatios pico. Alcanzar 50 vatios pico más que en un módulo Topcon de la competencia. Y bueno, pues esto es un poco como a lo largo del año irán evolucionando esas potencias de las distintas gamas. Esto es un poco dato genérico porque al final lo que esto puede ir variando y al final lo importante es que, oye, cuando necesitéis los módulos podéis contactar con el M8, por ejemplo, para que se puedan informar de, oye, los módulos que tenemos de AICO son de tal potencia, así que nosotros invitamos a cuadrar con vuestro distribuidor con el M8 para que os puedan pues, asesorar sobre los módulos disponibles que hay en cada momento, porque al final, bueno, pues una parte es la fabricación que puede haber en fábrica, pero luego también lo que puede ir llegando al distribuidor final. Y ya vamos a empezar a hablar de beneficios. El primero que vamos a hablar es la optimización de sombreados. No sé, alguno de los que están aquí conectados estuvo en Genera. En Genera se pudo ver unas fuentes. Teníamos muy bien representado aquí. Aquí vamos a ver el mismo tipo de ejemplo con otro tipo de fuente, pero un poco lo mismo. Importante, pues al final un organismo, un tercero, la TÜV en este caso, pues ha certificado que generamos en situaciones de sombreado un 30% más que un módulo top. Y vamos a ver el vídeo del sombreado. Tenemos dos módulos, un módulo de AICO, un módulo tradicional, expuestos al sol, dos bombas de agua y un polímetro. Bueno, un polímetro para cada uno. Y conectaremos pues los módulos al sistema. En uno alcanzaremos 45 voltios, en el otro, si no recuerdo mal, se quedan con los 42, 41, 42. Y vemos que la altura del agua pues está pues, prácticamente al mismo nivel, o está al mismo nivel. Y vamos a empezar a tapar. Pues en cuanto tapamos dos de las células centrales, el módulo de AICO disminuye un poco la tensión, la altura sigue prácticamente igual, pero aquí se nos ha activado el primer diodo de bypass y prácticamente hemos perdido un tercio de la tensión y ha disminuido el agua. Tapando 4, el nivel del agua del módulo tradicional prácticamente se ha hundido, sigue generando, pero ya tenemos dos diodos de bypass activados. Y cuando tapamos 6 células, los 3 diodos de bypass se quedan aquí activados, la tensión ya cae completamente y el módulo de AICO pues ya ha disminuido un poco el poder, digamos, el poder de esta fuente, la potencia, y al final pues tenemos 35 voltios. Y ya si tapásemos toda la zona central,
Pues aquí el módulo de ICO se va a ver más afectado, porque bueno, pues hemos tapado 12 células en vez de 6, pero sigue generando. Y el otro módulo, pues prácticamente el mismo resultado que hemos tenido anteriormente. ¿Esto a qué se debe? Pues se debe a que al final, digamos, un módulo tradicional, el de ICO, cuando tenemos una sombra, en un módulo tradicional se nos activa el diodo de bypass y perdemos toda la producción de ese substring, digamos, asociado a ese diodo de bypass. Mientras que el módulo de ICO hace una especie de bypass a nivel de célula y podemos esquivar, digamos, la célula y que siga generando el módulo. El módulo de generación 2. Y bueno, pues aquí unos resultados respecto a unos test que se han hecho. En este caso, pues una instalación hecha sobre el suelo con unos árboles alrededor. Pues la sombra que pueden generar los árboles, pues nos permite que pues en un test que se ha hecho, como unos 5 días, pues generar un 12% más. Y esto lo podemos representar perfectamente en una vivienda en la que tenemos una instalación en la cubierta y tenemos el árbol del vecino, porque el nuestro a lo mejor lo podemos podar un poco para que no nos afecte la instalación fotovoltaica, pero el árbol del vecino no podemos hacer nada. Pues bueno, pues instalando el módulo de ICO podemos obtener una mayor generación respecto a un módulo tradicional o un módulo Topcon, por ejemplo. Esto es muy, muy importante en los casos de CNI, encima de una cubierta. Aquí se han forzado una especie de sombras, que podría ser cualquier chimenea, cualquier conducto o cualquier máquina, o sea, un conducto de refrigeración, una máquina de clima, cualquier aparato de ventilación o eso, las propias chimeneas de la instalación. Eso está en la cubierta, no se puede esquivar hombre, a la hora de hacer el layout siempre se puede intentar reorganizar un poco, pero siempre alguna acaba afectando. Bueno, pues se puede llegar a ver que la producción específica se consigue hasta un 50% más. Y aquí otro caso muy típico, al montar los módulos a ciertas horas, en ese amanecer o en ese atardecer, la última fila del módulo, lo que sería a lo mejor la última célula, pues queda tapada porque la siguiente fila de módulos le produce una pequeña sombra o el peto le produce una pequeña sombra. Uy, perdón que se me ha ido. El peto le puede producir una pequeña sombra. Bueno, pues podemos tener, por ejemplo, que en 32 días se ha visto que la producción específica es cercana a un 5% más. Y simplemente porque se ha instalado un módulo frente a otro. Entonces, viendo un poco los números, lo que tenemos es una cubierta en la que podemos instalar un mismo número de módulos del mismo tamaño y que solo con eso tenemos una mayor potencia instalando módulos de ICO. Pero es que además tenemos un módulo que al afectarle menos las sombras, pues, por ejemplo, podemos en función incluso tener un 3% más de generación. Además, entonces, claro, estos datos al final a la hora de convertirlo en números económicos, por ejemplo, en el caso de la instalación de CNI, es un activo financiero la instalación fotovoltaica, por lo tanto, a la hora de convertirlo en números económicos, podremos obtener una mayor rentabilidad. Y voy a seguir hablando un poco de mejoras de un módulo frente a otro. En este caso, el coeficiente de temperatura. Muy importante aquí en España, por ejemplo, en la zona sur, el calor que puede hacer en verano. Bueno, ya ni hablando de la zona sur. Por ejemplo, que esté aquí en Madrid, en verano también el calor es muy elevado. Un módulo expuesto al sol, cuando hace 40 grados fuera, puede ser perfectamente el mes de agosto aquí en España, el módulo perfectamente puede estar a 80 grados. Entonces, lo que teniendo un coeficiente de temperatura menor que, por ejemplo, el coeficiente de un módulo top, como que suele ser un 0,29, en el caso un 0,26, cuando estamos hablando de 80 grados, estamos hablando que el módulo de ICO tiene un 2,2% más de rendimiento. De rendimiento sobre la potencia original, es decir, ya de por sí el módulo de ICO va a generar más. Pero además de eso, pues va a haber un 2,2% más de eficiencia. Y, digamos, de eficiencia, no, perdón, de rendimiento. Y luego, además, aquí un dato curioso, es que cuando sale el módulo al mercado, pues lo llevamos a un laboratorio a analizar. Y sobre 100 puntos obtenemos 107. ¿Esto qué ocurrió? Pues que al final este laboratorio tenía el módulo que ellos creían que era mejor en ese aspecto y a la hora de compararlo nosotros mejoramos la puntuación que tenía ese módulo, que obviamente eran 100. Entonces, pues obtuvimos 107. ¿Qué es lo que se ha hecho ahora? Pues el laboratorio ahora nuestro módulo tiene 100 y hay otros módulos, el resto de módulos está por debajo. Pero bueno, lo ponemos como dato curioso que sacamos más puntos de los máximos que se podían obtener.
Y ahora vamos a hablar de la degradación, lo mismo, al final, aunque tengamos un módulo de mayor potencia, pues año a año se va degradando. ¿Qué ocurre con el módulo de AICO? Bueno, primero ya tenemos un 1%, como cualquier módulo TOPCon, pero a partir de ahí tenemos un 0,35 de degradación anual. Los módulos TOPCon están en torno a un 0,4 aproximadamente. Entonces, lo que obtenemos es que año a año esa diferencia que hay de potencia se va a ir viendo incrementada. Es lo que vamos a ir obteniendo y que cada año vamos a generar, obviamente, el módulo se va a degradar, generará menos en el cómputo global, pero si comparamos con los otros, año a año esa diferencia de generación será mayor y generará más que otras máquinas. Y ahora vamos a hablar del tema de la seguridad bastante importante, los típicos incendios que hemos visto en muchas ocasiones, por cualquier punto caliente que acaba generando en esto. Un módulo, uy, se ha quitado el vídeo, perdón. Un módulo de AICO, un módulo tradicional expuestos al sol con una de las células tapadas, imitando un punto caliente, que puede ser o cualquier microcrack o simplemente pues, el resto de algún ave que haya podido haber, o suciedad simplemente. Bueno, pues el módulo tradicional alcanza los 147 grados y el módulo de AICO vamos a ver que se queda en torno a los 100. Y lo mismo que antes, está certificado por la TÜV. Esto que nos da un plus de seguridad en nuestra instalación. Y bueno, pues ya hablando de la seguridad, al final también hablamos de la parte de microcracks, también un poco de esa parte de eficiencia por cómo está constituido. No empleamos plata en lo que es la metalización de las células, y que en algunas partes metálicas como existe. Pero bueno, al final con el circuito, por ejemplo, en cobre conseguimos una mayor resistencia. Además, al ser un módulo back contact, tienes todos y los contactos están en la parte trasera del módulo. Esto lo que nos genera es que tenemos como una especie de armazón o de esqueleto detrás, y también nos aporta mayor resistencia al módulo. Y luego, hablando de lo de no emplear plata, la metalización de las células de otras tecnologías sí que se emplea, y se espera que vaya a haber un cuello de botella de uso de plata en unos años. Al no emplearlo, bueno, pues tendremos una mayor, digamos, resistencia o una menor afección de ese cuello de botella que va a llegar en nuestros módulos. Y ahora vamos a ver unos casos tipo de los módulos. Aquí tenemos la gama Neostar, la gama residencial, y vamos a ver un caso tipo, perdón, hecho aquí en España. Es una instalación de 12 módulos. Aquí vemos los datos de, bueno, se ha ubicado en Madrid, la orientación, la inclinación del tejado, los precios que se han utilizado en base son los precios de 2023, cuando se realizó este estudio. Y es un módulo de 12 módulos de 435 vatios pico TOPCon y 12 módulos de 455 vatios pico de AICO. Entonces, bueno, vemos que tenemos un 4,6% más de capacidad instalada, y que en la vida útil vamos a generar un 9,21% más. Y si lo convertimos en dinero, un 9,21% más, que son unos 2.500 euros más de generación, ya teniendo en cuenta el extra coste del módulo de AICO, pues tendríamos unos 2.500 más euros de beneficio por emplear un módulo de AICO frente a un módulo tradicional. Hablando del extra coste, que es algún tema que suele salir, pues por ejemplo se ha estimado que en esta vivienda sería unos 123 euros más. Este extra coste de AICO, en 1,25 años, es decir, un año y 3 meses, el cliente ha recuperado ese extra coste. Es decir, a partir del año puede que originalmente pagues un poco más, porque pagas un poco más por el equipo, porque el montaje, al final, vosotros como instaladores sabéis que montar un módulo da igual, va a costar lo mismo uno que otro, módulo del mismo tamaño hablo, porque al final es lo mismo. Pero ese extra coste que puede tener el equipo, aquí estimado en 123 euros en este estudio, lo que va a hacer en 1,25 años, en un año y 3 meses, se ha recuperado. A partir de ahí son más ingresos para el cliente. Es un dato importante para que el cliente final lo tenga en cuenta, que al final va a tener un módulo que va a generar más que otro en todo momento. Y ahora voy a continuar con la gama de comercial e industrial. Los módulos que hemos visto anteriormente, en dos tamaños, había uno más pequeño, uno más grande. Y luego, bueno, por lo que hablábamos,
con menos de 4,3 kilos por metro cuadrado, porque son 8 kilos, si no recuerdo, en el total del módulo, 445 vatios pico. Y aquí tenemos el estado de potencia que tenemos contra un módulo tal. En el caso del Nebula, oye, pues solo son 10 vatios pico más que un modelo Topcon, pero es que estamos hablando de un módulo ligero de bajísimo peso. Y volviendo pues a la estación de CNI, tenemos una comparativa de 300 kilovatios, 630 módulos de 590 para el modelo Topcon y 660 módulos de 625 para el modelo de AICO. Tenemos de segunda generación. Tenemos pues casi un 6% más de potencia instalada, un 10% más de producción en la vida útil de la planta, que se transforma en un 8,74% más de beneficio, o sea, unos 145.000 euros más en la vida útil de la planta por emplear un módulo frente a otro. Y un dato que no he contado en el caso del residencial, pero que también afecta y afecta aquí, es que esto se ha hecho con módulos de segunda generación que tienen en cuenta que tienen la optimización de sombreado. Lo único es que para modelarlo en PVC es muy complicado actualmente porque no existe esa función, por lo que no se ha tenido en cuenta en este estudio. O sea que en estos casos, si hubiera sombras, no se ha tenido en cuenta en el análisis de esta producción de cuánto genera más uno u otro. O sea que sería un aumento más del beneficio. Y bueno, pues aquí lo vemos también un ejemplo. En una instalación de unos 600 metros cuadrados, pues podemos tener en torno a un 7% más de potencia instalada, un 9% más de generación y casi 51.000 euros más de beneficio y un retorno de la inversión en medio año antes, por lo que vemos aquí. Y eso al final sí que vemos en la parte de PC, en la parte de la construcción, oye, que tenemos un poquito más de coste, por al final es simplemente el coste de producto, una instalación de unos 100 kilovatios. Pero lo que vemos al final es que en el BOS, en ese análisis final de la planta, porque al final el cableado será el mismo, porque tenemos el mismo número de módulos, la estructura y demás, pues sí que tenemos un ahorro de coste en el BOS. O sea que también hay una parte que nos va a ayudar a ahorrar. Y bueno, pues lo que comentábamos, una mayor generación y un retorno de la inversión anterior. Este caso, por ejemplo, no es en España, no se ha realizado en España, pero bueno, nos vale también como ejemplo que tendremos un retorno de la inversión antes. Y bueno, pues aquí un poco es lo mismo que hemos llegado a comentar sobre ese ahorro de costes en el BOS, simplemente porque al final lo que es la instalación va a ser muy similar una frente a la otra. Y bueno, también voy a hablar un poco del módulo de utilities, el módulo bifacial, un módulo que va a alcanzar el 60% de bifacialidad siendo tecnología back contact. Podemos encontrar algún módulo bifacial top, pues obviamente tendrá algo más de bifacialidad, pero aquí hablamos de un módulo que toda la parte de atrás, por decirlo así, está más tupida. ¿Qué comentar sobre él? Pues que tenemos todas las ventajas que ya hemos visto, el tema de temperatura en puntos calientes, la resistencia a microcracks y sobre todo la optimización de sombreado. Y bueno, pues en el caso de una instalación de utility, pues tenemos aquí unas diferencias. Podemos, por ejemplo, tenemos el mismo terreno, pues oye, vamos a llenarlo de módulos. Bueno, pues instalando el mismo número de módulos, vamos a tener una mayor producción, una mayor potencia, como estamos viendo, porque tenemos un módulo de mayor potencia. ¿Eso que nos va a realizar? Pues oye, que vamos a tener aproximadamente un ahorro de BOS de un 5%. Que al final, oye, a la hora en el total de una planta de utility, es un ahorro muy elevado. Y luego tenemos otra forma de hacerlo. Vamos a instalar la misma capacidad. Es decir, yo voy a hacer una planta de 10 megavatios. Bueno, pues con AICO utilizaremos menos módulos para alcanzar los 10 megavatios. Nos va a suponer un coste de ahorro de BOS del 3%, pero es que además nos va a ahorrar el terreno, porque a lo mejor tenemos que tener otra parcela más, nos ahorramos una parcela solo por ese ahorro de emplear un módulo. Y si no, si al final no, digamos, no nos ahorramos la parcela, porque la parcela ya está comprada, alquilada o como sea, pero a lo mejor tenemos espacio para hacer una instalación de almacenamiento, que a día de hoy, por todo el tema de concursos y demás, pues empieza a ser muy interesante y empieza a ser hasta incluso necesario tener que hacer almacenamiento. Entonces, bueno, pues es una forma también de verlo. Y bueno, pues aquí hay un caso tipo también analizado, analizando el CAPEX, el BOS y demás. Y lo más importante que el LCOE, lo que viene siendo el coste de la energía, pues tenemos en torno a un 3%
de ahorro de lo que es el coste que lo que nos va a costar generar esa energía. Y bueno, pues ya por terminar, pues como quedan algunas plantas en distintas situaciones, en distintos países, por ejemplo, en el caso residencial, con ese módulo full black, que nos podría valer de integración arquitectónica, que no vemos ni los busbars ni los fingers en la parte frontal. Es un módulo que podría decirse que parece físicamente una televisión apagada, porque es completamente negro en su frontal. Y aquí, pues bueno, pues una instalaciones también de casos de Siena, ¿eh? Instalación ya con un módulo más de apariencia más tradicional, pero un módulo back contact con una mayor generación, pudiendo obtener pues, una mayor generación en el propio, con el propio tejado que ya tiene la instalación. Y bueno, pues espero que no haya ido muy rápido, que a lo mejor sí que me he acelerado, pero bueno, que haya podido ser útil. Y nada, cualquier duda o consulta que tengáis, pues aquí estamos para poder resolverla. Pues muchas gracias, Ignacio. Por mi parte, me ha parecido una explicación muy clara y concisa, la verdad. No me ha parecido que haya sido rápido, ni mucho menos. Y me ha parecido que has presentado el producto de forma ordenada y sobre todo sus ventajas, que al final es lo importante. Estaba mirando ahora el chat para ver si había alguna pregunta. Aprovechad ahora si queréis hacer alguna pregunta, que tenemos a Ignacio a mano, que seguro que os la puede responder de forma más ágil que nosotros, al ser la propia marca, obviamente. Pero si no, de todas formas, sabéis que podéis dejarnos vuestras preguntas al correo de técnico@lm8solar.com y os las responderemos. Y también, si queréis informaros sobre precios, podéis hablarle a vuestro comercial si tenéis asignado uno y si no, al correo de hola@lm8solar.com. Entonces, nada, os dejo un par de minutitos por si queréis poner alguna pregunta en el chat, pero en principio, con esto daríamos la sesión por terminada. Ah, y además, Ignacio nos compartirá la presentación, si la queréis, alguno de vosotros luego, para echarle un ojo a mayores. Entonces, también nos escribís al correo de técnico y os lo compartimos. Parece que muchas preguntas no hay. Podéis preguntar No, cualquier parece que cosa, no no os hay muchas preocupéis, y preguntas. si no, en cualquier momento también nos podríamos contestar. Exactamente. Veo que no hay ninguna pregunta, entonces, si os surge alguna mayores en cualquier otro momento, nos escribís al correo y os la respondemos por ahí. Entonces, nada, agradeceros a todos la asistencia y el interés, y nuevo a Ignacio y a sus compañeros por la predisposición y por esta presentación. Y nada, nos vemos en la próxima. Perfecto, pues muchísimas gracias a todos. Venga, un saludo. Luego.